Vamos a tener ya la lectura del pasaje que hoy se va a estar predicando. Abramos nuestras Biblias, Evangelio según San Mateo, capítulo 6, del verso 6 al 18. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando pues no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cuando ayunéis, no seas austero como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Estemos atentos a la palabra. Vamos a continuar con el tema de la semana pasada. La semana pasada tratamos el tema de el valor de la verdadera devoción en la vida del discípulo. Esta vendría a ser una segunda parte, y el domingo pasado hemos considerado la parte negativa de aquella devoción que el Señor a veces recibe de nosotros y que nosotros de manera equivocada le damos. El Señor nos dijo claramente que no imitemos a aquellos que Él llama hipócritas. Más bien, Él quiere enseñarnos la manera correcta de practicar la devoción. Y hablábamos de devoción como el amor a Dios, el fervor y aquello que nace de nuestro corazón para Dios. Y esa devoción se manifiesta a través de la oración y del ayuno, que son disciplinas cristianas que todo cristiano practica, pero que a veces a través de la oración y del ayuno cometemos esos errores de los cuales el Señor nos advierte. Entonces, ya habiendo visto la semana pasada la parte negativa, hoy nos enfocaremos en aquello que sí es correcto y que el Señor sí acepta y sí lo recomienda para nosotros, y nos exhorta y nos dice que nosotros más bien no caigamos en el error de aquellos que Él llama hipócritas. Dice la palabra en el verso 6: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ya el Señor entonces empieza a recomendarnos aquello que sí debemos de hacer. Mas vosotros, dice, mas vosotros, cuando oren, entren en su aposento
cierren su puerta y oren al Padre que está en secreto. Y el Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. La oración es una comunicación privada y personal con Dios. Creo que todos lo sabemos. La oración es una comunicación privada y personal con Dios. Muchas veces nos vemos obligados a orar en público como parte de una liturgia. La oración que debemos practicar no es la pública, sino la privada, la personal. Y para esto debemos nosotros de considerar a ciertas personas que la Biblia menciona para aprender, para ver sus casos y ver cómo es que ellos practicaron este tipo de oración que el Señor recomienda. Yo sé que todos oramos, ¿verdad? Todos oramos. A ninguno de ustedes les he visto en la plaza de armas orando. A ninguno de ustedes lo he visto en Plaza del Sol, ahí orando. No. Pero yo sé que usted ora en secreto. Y lo hacemos en secreto. Solamente el Señor advierte, como decía el domingo pasado en el segundo culto, a veces cuando uno viene al ayuno y ve que alguien está orando y está orando con un ojo cerrado y el otro abierto, así, mirando quién viene, quién llega, y apenas siente pasos, está mirando, ¿no? Entonces, como que la mente no se concentra en la oración privada, sino en quién viene, quién no viene, quién me ve, quién no me ve. Y también a veces yo dije el domingo pasado en el segundo culto que muchos quizás con la mejor intención de su corazón comentan y dicen: pastor, ayer cerré un ayuno de 7 días. Qué lástima que esta persona cayó en el error de comunicar lo que debía tenerlo guardadito en su corazón para él o ella solo, ¿no? Esos son los errores de los cuales el Señor nos advirtió. Y hay que recalcar, hermanos, que siempre el valor de la oración estará guardada bajo 7 llaves. El valor de tu vida de oración va a estar siempre guardada bajo 7 llaves. Nadie lo va a ver, nadie te va a felicitar por tu vida de oración, nadie te debe poner un letrero como mujer de oración, hombre de oración. Ningún hombre debe darte ese título, solo nuestro Señor. Y queremos ver un caso, el caso que narra el libro del profeta Samuel en el capítulo 1. El libro del profeta Samuel en el capítulo 1 narra el nacimiento del profeta. Y vamos a examinar esta oración para que nosotros aprendamos de esta manera tan hermosa que el Señor nos recomienda. Como digo, el capítulo 1 del primer libro de Samuel habla del nacimiento de Samuel, que sucedió en medio de una situación milagrosa. Cuenta este capítulo que
Elcana, que era el padre de Samuel, tenía 2 esposas, como se acostumbraba en ese tiempo, tener 2, 3, 6, 10. Y él tenía 2 esposas. Y Penina era una de ellas, y ella sí le dio hijos. Y en cambio Ana no podía tener hijos. Y dice la palabra que Penina irritaba, enojaba y entristecía a Ana, burlándose de ella porque no tenía hijos. En cambio la otra tenía 2, 3, 4, 5, y era una deshonra para esa mujer no tener hijo. Y encima su rival, dice bien clara la palabra, su rival. Yo no sé cómo podían vivir esos hombres en una misma casa con 2 mujeres. Yo no sé cómo harían, ¿no? Tener en la misma casa 2 mujeres, o 3 o 4, no sé cómo. Pero de hecho que tenía que crear eso rivalidad, ¿sí o no? Rivalidad. La Biblia cuenta que ellas se peleaban por dormir con el fulano y hasta negociaban para que una noche les toque. Bueno, el asunto es que Ana, cansada de estas escenas tan duras para ella, de vergüenza, de burla y de enojo y de irritación, decide una cosa. Dice: voy a orar, voy a pedirle a Dios que me dé un hijo. Dice la palabra del Señor, el verso 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y dice el verso 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Un día ya, algo está pasando, no sé. Se sube, se baja solo, no sé, el volumen. Dice el verso 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces ella dice la palabra, pues, con amargura de alma, dice la palabra, oró a Jehová y lloró abundantemente en la presencia del Señor. Se fue al templo, porque en su casa no podía orar, porque ahí tenía la rival. Se fue al templo y ahí oró y sacó toda la amargura de su alma y lloró, dice la palabra. Yo cuando leía este pasaje pensaba que en la amargura, de la cual hablamos la semana pasada también, y hermanos, la amargura se puede quedar en el corazón y convertirse en rencor, como fue en el caso de Esaú. La amargura se puede quedar en el corazón. La amargura nace allí y muchas veces la tenemos muchos años almacenada en el corazón, ahí.
y echa raíz y se convierte en rencor. Por eso que digo, se puede quedar en el corazón y convertirse en rencor, pero también la amargura puede salir. Podemos sacarla a través de la oración y las lágrimas. Ese resentimiento, ese fastidio o esa vergüenza, esa desazón que muchas veces nos acompañan por años, por X circunstancias. El caso de Ana fue porque tenía un problema duro en su matrimonio. El caso de cada uno de nosotros ha sido distinto, pero siempre ha habido una razón y casi siempre una amargura, una necesidad interna que nos ha llevado a los pies de Cristo. Hermanos, qué hermoso es cuando uno puede sacar del corazón eso. Podemos sacarlo y debemos de sacarlo. Miren lo que hizo Ana. Ella se fue al templo y allí dice oró y derramó y sacó toda su amargura a través de la oración, a través de, quizás más adelante vamos a ver que su oración fue silenciosa. Dice que oró y lloró abundantemente. Bien clarito dice el verso 10. Lloró abundantemente, quebrantada, afligida, y fue con su problema a Dios. Qué hermoso es eso. Dice el verso 12 en adelante: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, el sacerdote Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Miren, se fue al templo y no se puso a gritar, no, allí con amargura delante de Dios. Y oraba en su mente y sus labios dibujaban sus palabras. Y oraba y lloraba, pero no hacía ruido, solamente sus labios se movían y ahí oraba, dice la palabra. Y hablaba en su corazón, como solemos nosotros hablar. Hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Dijo: bueno, una mujer, una bandolera ha venido aquí al templo a orar y bueno, pero hasta el 100. Pero Ana le respondió: no, Señor mío, yo no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ana se definía a sí misma como una mujer atribulada de espíritu, como una mujer llena de congojas y de aflicciones.
por lo cual se veía en la necesidad de ir a la presencia del Señor y derramar su alma, como dice ella, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué es la oración? La oración es una comunicación privada y personal con Dios. Hablar con Dios en el corazón quizás. También, de hecho, se puede pronunciar palabras, pero una oración que realmente sale del alma, a veces, hermano, ni se escucha. Dice el verso 18: y ella dijo: halle gracia tu sierva delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y no estuvo más triste. Miren qué hermoso. Esta mujer, después de derramar su alma, de orar a solas, ni siquiera era un ayuno que habían convocado, ni siquiera era pues una media vigilia. Ella sabía que tenía un problema, una angustia, algo le afligía. Y se fue al templo y se puso a orar y derramó su alma delante de Jehová. Y después de orar, se levantó y se fue por su camino. Y dice la palabra, no estuvo más triste. ¿Por qué se le acabó la tristeza? Porque sencillamente había sacado de su corazón su angustia. Hermanos, mientras hay unos que al jalar el manto, como hablamos de Saúl, el manto de Samuel se rompió al jalarlo Saúl. Hay otros que cuando tocan el manto se sanan. Mientras que uno jala el manto y este se rasga, otro sencillamente lo toca y se sana. Ana sabía que Dios lo había oído. Ana sabía que Dios lo había oído. Y por eso es que se fue sin la angustia, sin la aflicción, y ya no más estuvo triste. Una certidumbre entró en su corazón. He dejado mi problema a los pies de Dios. He dejado mi angustia a los pies de Dios. Y estoy segura que el Señor me ha oído. Por eso la palabra dice, ora al Señor, cerrada tu puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, dice la palabra. ¿Cuál es la recompensa cuando uno ora? ¿Cuál es la recompensa cuando uno ora? ¿Cuál es? ¿Acaso la respuesta? ¿Acaso el milagro? ¿Cuál es la recompensa cuando uno ora? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Cuál es? Paz. Yo le quiero decir que la recompensa de la oración está mucho antes de la respuesta. La recompensa de la oración está mucho antes de la respuesta.
La recompensa de la oración está en el hecho de ser oído y atendido por Dios. No es ni que Dios me da paz, que Dios me da gozo, que Dios ya me concedió lo que le pedí, que yo ya declaré que lo voy a tener. No. Esas son cosas falsas que en muchos púlpitos se predica. Declara que ya es tuyo, declara que ya lo tienes, declara que no sé cuánto, cuando todo es misericordia del cielo. Y entonces la recompensa de la oración, amado hermano, está en el hecho de que Dios nos atienda, de que Dios preste oído, de que Dios nos escuche. La oración puede producir en Dios dos actitudes. Y voy a subrayar bien. No crea usted que cuando usted ora, Dios me escuchó y por eso que ya tengo esto, ya tengo el uno, ya tengo el otro. No. Lo primero, lo más hermoso que tiene la oración es tener el privilegio, el enorme privilegio, que Dios nos escuche, nos dé audiencia, nos haga pasar, que nos atienda. Como digo, la oración puede producir en Dios dos actitudes. La primera, que Dios acepte la oración, que Dios le escuche, preste atención o incline su oído. Así habla la Biblia de aquellos que oraron y vieron grandes cosas en su vida, es porque Dios prestó atención a su oración. Porque era una oración sincera. Porque era una oración que salía del alma. No era una oración mecanizada. No era una oración de compromiso. No era una oración para calmar la conciencia, para dormir, para comer. Es la oración que saca la angustia, que hace que salga lo que tiene que salir en la presencia del Señor. Y entonces, lo primero que puede producir una oración es ser aceptada delante de Dios. Ser aceptada. Los hombres de Dios solían decir: Señor, inclina tu oído a mi oración. Escúchame, por favor. Clamo a ti. Y no sé qué pasa. Un ejemplo de ello es David. ¿Por qué David fue escogido para reemplazar a Saúl como rey? Dice la palabra, porque halló gracia a los ojos de Dios. David halló gracia a los ojos de Dios. David oraba en secreto. Su privacidad era estar con sus ovejas en el campo. Nadie lo veía. En un campo solitario con sus ovejitas, pastando y él orando y alabando a su Dios. Nadie estaba enterado de la profunda intimidad
y comunión que tenía David con Dios, a tal punto que cuando Dios necesitó de un rey, lo escogió. Su oración era privada. Nadie, ni su padre sabía que tenía un hijo tan hermoso. Cuando llegaron a su casa, y porque Dios le dijo a Samuel, anda a la casa de Isaí, y ahí está el rey. Y entonces empezaron a desfilar los hijos, ¿no? Los más guapos, los más fuertes. Y Samuel decía, este es. Y pasaron todos y ninguno. ¿Y se da cuenta? Usted conoce la historia. Pero hay un salmo hermoso que describe lo que había en el corazón de David cuando oraba. El Salmo 102. El Salmo 102 nos va a contar lo que había en el corazón de David cuando oraba. En los versos 1 y 2 dice, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día en que te invocare. Mire, hermanos, qué lindo. ¿Qué suplicaba David? Primero, dame un hijo, dame un hijo. Líbrame de esta enfermedad, sáname, sáname, sáname. ¿Qué pedía David primero? Dame trabajo, dame trabajo. ¿Qué pedía David? Primero, escucha mi oración. Llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme en el día que te invocare. La oración tiene eso, hermano. Ese es el secreto de la oración. Esa es la recompensa de la oración. Que Dios nos escuche. Y lo primero que tenemos que clamarle a Dios es que nos dé atención, que nos dé audiencia, que nos escuche. Por favor, escúchame, porque si nos escucha, hermano, se acabó la historia. Se acabó la historia. Dios me escuchó. Hermano, pero mire más cómo oraba David. Del verso 4 al 7 dice, mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvidé de comer mi pan. Es decir, hermano, este hombre no era cualquier hombre. No era como nosotros que vamos a Dios diciendo, soy bendecido con toda bendición. Claro, en Cristo Jesús. Pero este hombre reconocía su verdadero estado, examinaba su corazón y no se engañaba a sí mismo. Él era sincero y decía, mi corazón está herido y seco como la hierba. Te necesito, Señor. Mi corazón está tan seco que no encuentro deleite en nada. Por eso dice, me olvido de comer. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Hermano, yo soy de Puerto, yo soy de Chimbote.
Y yo le pregunto, ¿y usted también conoce siquiera algo de lo que es el mar? ¿Dónde viven los pelícanos? ¿Dónde viven los pelícanos? ¿En el mar o en el desierto? En el mar. ¿Usted ha visto un pelícano en el desierto? Sí hay. ¿Sabe quién es el pelícano del desierto? El pelícano que ha sido expulsado del grupo. El pelícano que ha sido rechazado, que no lo quiere nadie, por lo cual entonces abandona su lugar y su medio natural para vivir, que es el mar, y se va a morir al desierto. Porque en el desierto no hay peces. Porque un pelícano no come hierba. ¿Y a qué se va el desierto? A vivir su soledad, a derramar su alma y su quebrantamiento. Y dice David, soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Soledad, dice aquí, habla de soledades, de solitario y de desierto. No habla de un Edén, no habla de vida abundante, habla de hambre y de necesidad de Dios en la vida. Y es allí, hermano, donde el alma ora. Es ahí donde uno ora, desesperado, rechazado por todos, pero voy a buscar a Dios, voy a buscar a Dios. Voy a decirle que mi alma está seca. Voy a decirle que le necesito. Voy a decirle que mis días se consumen como humo y mi corazón está herido y seco como la hierba. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Qué manera tan distinta de orar a la nuestra, hermano. Que a veces pensamos que orar es un deporte, que a veces que orar es un pasatiempo, es cumplir un deber. No. Lo primero que tenemos que buscar es que nuestra oración sea escuchada. Y solamente Dios escucha una oración cuando ésta sale del alma, cuando ésta es un gemido, cuando es un clamor, cuando no nos queda otra cosa que Dios para que intervenga y nos ayude. Entonces, la primera actitud que produce la oración en Dios, primero, es que Él preste atención. Amén. Como David. ¿Y cuál será la segunda? La segunda actitud que crea la oración es el rechazo. Que Dios rechace la oración por la mala disposición que llevemos en nuestro corazón. No toda oración es escuchada.
No toda oración es escuchada. ¿Qué le parece? Hay oraciones que no pasan ni del techo. Hay otras que llegan al cielo y a la presencia del Señor. Hay oraciones que no producen nada. Ejemplo, Saúl. Saúl fue desechado. ¿Por qué? Por su corazón, por la mala actitud de su corazón. El corazón de Saúl no buscaba a Dios, buscaba sus propios intereses personales. Hónrame, hónrame a mí delante de la gente. Dios, a Él lo uso cuando yo quiero. Qué distinto Saúl a David y David a Saúl. El libro también de Primero de Reyes, capítulo 28, Primero de Reyes, capítulo 28, de los versos 6 al 8, nos muestra por qué la oración de Saúl, o qué pasaba con la oración de Saúl. Dice así, versos 6, 7 y 8 de Primero de Samuel 28 dice así: y consultó Saúl a Jehová, escuche por favor, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profeta. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y dice la palabra: y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir aquí a quien yo te dijere. Lea usted todo y se va a enterar de toda la historia. Pero dice la palabra que Saúl, por la dureza de su corazón y por la rebeldía que había en él, fue rechazado. En la semana pasada lo hemos comentado. Y resulta que después de que pasó el incidente, aquel que mencionamos el domingo pasado, del capítulo 15 de Primero de Samuel, ha pasado buen tiempo. Y se levantaron los filisteos en guerra contra Israel. Y lo primero que tenía que hacer un rey en Israel antes de ir a la guerra era consultar con Dios y preguntarle a Dios: ¿vamos o no vamos? ¿Ganaremos o perderemos? ¿Irás con nosotros o no irás? Y para eso tenían el Urim y el Tumim. ¿Qué cosa era el Urim y el Tumim? El sumo sacerdote usaba su túnica y encima de su túnica el efod, que era como un manto sin mangas que caía con un mandil sin mangas. Y encima del efod estaba el pectoral. Y en el pectoral 12 piedras preciosas que estaban representando a las 12 tribus de Israel. Y detrás del pectoral estaba el Urim y el Tumim. ¿Qué cosa era el Urim y el Tumim? ¿Cómo es que el rey podía saber si iba a la guerra o no iba a la guerra? Iba el rey al sacerdote
y le preguntaba al sacerdote: pregunte usted a Dios si vamos a ir a la guerra o no. Pero primero el rey preguntaba a Dios, y si en caso no había respuesta, ni por profeta ni por sueño, entonces lo último que quedaba era el Urim y el Tumim. ¿Qué cosa era el Urim y el Tumim? 2 piedritas que estaban atrás del pectoral. Una decía sí, la otra decía no. Entonces el sumo sacerdote sacaba las 2 piedritas no, dice que no. Sí, dice que sí. Basta. Pero acá dice la palabra que consultaba Saúl a Jehová, y Jehová no le respondía, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Qué terrible, hermano. Qué terrible cuando se llega a ese punto donde Dios no responde a la oración. ¿Por qué? Porque hay algo malo aquí y Dios cierra la puerta, rechaza, no lo escucha, no quiere saber nada. Por más que ayunes, por más que ores, por más que clames, no pasa nada. ¿Por qué? Porque el corazón está mal. Porque el corazón está desviado, con una motivación equivocada, como aquellos que yo he visto muchas veces, que vienen a la iglesia buscando un milagro, que se sanan y chao, se olvidaron de Dios, volvieron a su jarana. ¿Qué querían? ¿Querían a Dios en su vida o un milagro? Y Dios en su infinita misericordia les concedió, pero después le dieron la espalda. Pero hay muchos también que vienen clamando años por un milagro, porque lo que están buscando es el milagro y no a Dios. Vamos a dejar tranquilo a Saúl y vamos a ir a nuestro capítulo 6 de Mateo para leer los versos 7 y 8. Mateo 6, versos 7 y 8. Dice: y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se lo pidáis. Así dice la palabra del Señor. Orando, no pienses que por tu palabrería, por tu gran discurso, Dios te va a oír. A Dios le importa un pepino lo que digamos. Porque Dios ve atrás de las palabras. ¿Qué cosa ve? El corazón, el corazón. ¿Con qué corazón decimos lo que decimos? Y a veces a Dios le queremos impresionar con vanas repeticiones. La oración, amados hermanos, no se trata de palabrería. No se trata de palabrería. A mí me hubiera gustado tener tiempo para examinar algunas oraciones y ver cómo se ora, pero aquí está un modelo. Porque dice la palabra, nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Ahora yo pregunto, si Dios ya sabe mi necesidad, entonces ¿por qué tengo que orar? Si Dios ya conoce mi necesidad
antes que yo abra mi boca, entonces ¿por qué tengo que orar? Tengo que orar, debo orar por 7 razones. Escuche usted, debo orar por 7 razones contundentes que el Señor menciona del verso 9 al verso 13. Del verso 9 al verso 13 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí están las 7 razones por las cuales nosotros tenemos que orar. A esta oración se le llama el Padre Nuestro, ¿verdad? Y esta oración la dio el Señor para que sus discípulos tuvieran en mente un modelo. Cuando yo digo, entonces, si Dios conoce mis necesidades, entonces, ¿por qué tengo que orar? Por estas 7 razones que el Señor nos pone delante. Y dice que nosotros, usando este modelo, no estoy diciendo usando la oración misma, como hacen los católicos que dicen: repítete 10 Padres Nuestros, repítete 50 Padres Nuestros, y ahí como loro repitiendo lo mismo. No, es la estructura lo que el Señor está diciendo que imitemos, la estructura. Y en esa estructura vamos a encontrar los 7 motivos o razones por las cuales debemos de orar. La primera, adorando a Dios: santificado sea tu nombre. La segunda, que venga pronto, venga tu reino, Señor. Es decirle: ven pronto, Señor, ya nos queremos ir a casa, Señor, ya basta de este desierto, ya no quiero ser pelícano del desierto, ni pájaro solitario del tejado. Tercero, para que se haga su voluntad. Cuarto, por nuestras necesidades materiales, el pan nuestro de cada día. Necesidades materiales, el trabajo, el negocio. Y también por nuestras necesidades espirituales. Perdónanos. También para no ser víctima de nuestra naturaleza pecaminosa. No nos metas en tentación. Líbranos del mal. Y séptimo, reconociendo que de Dios es el reino, el poder y la gloria. 7 razones por las cuales nosotros debemos de orar y deben estar estos motivos en nuestra oración. A veces cuando una persona ora, yo le digo: vamos a orar, y se levantan a los 3 minutos y dicen: ya no tengo más que decir, pastor. Bueno, acá usted tiene 7 motivos por los cuales orar. Uno tras otro. En el verso 14 y 15 dice la palabra del Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, el Señor nos da una seria advertencia sobre el perdón. Dice que si rehusamos perdonar a los demás, a nosotros tampoco se nos perdonará. ¿Sabe por qué? Porque todos aquellos que vivimos de la gracia de Dios somos exhortados a tener un espíritu perdonador.
en vista de que nosotros también hemos sido perdonados. Debemos tener un espíritu perdonador, no un espíritu que juzga, un espíritu que critica, que solamente mira defectos, que solamente está diciendo, esto no me gusta, esto no me gusta, cambien esto, cambien lo uno, cambien lo otro. Debe salir a relucir en nosotros el espíritu perdonador, la actitud perdonadora. ¿Por qué? Hermano, si usted lee en Mateo 18, el Señor lo ilustró con una parábola, ¿verdad? La parábola de los dos deudores. Y esa parábola nos refleja a nosotros. ¿Por qué digo que nos refleja a nosotros? Porque a nosotros nos gusta que nos perdonen, pero no nos gusta perdonar. No nos gusta perdonar. Rogamos que nos perdonen nuestras deudas, pero cuando encontramos a uno que nos debe, lo agarramos del cuello. Págame, 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 págame. Y no te suelto hasta que me pagues. Y ahí lo tienen del cuello, ahí lo tienen del cuello, ahí lo tienen del cuello. Y paga. Impío pecador, paga. Y no se acuerda que usted también fue a Dios y le dijo, perdóname, Señor, perdóname. Eso es lo que somos. Nos gusta que nos perdonen, pero no nos gusta perdonar. Y hermanos, termina diciendo cómo debemos de ayunar. Y cuando ayunes, no seas austero, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa del que publica sus ayunos? El abrazo, la felicitación. Pero tú cuando ayunes, dice el Señor, unge tu cabeza, lava tu rostro, para que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, Él te recompense en público. Hermanos, ayunar o privarse de alimentos a fin de pasar tiempo orando es una práctica noble y difícil que muchos no practican, que a muchos no les gusta, porque es difícil resistirse frente al plato de frijoles con guiso y los tallarines rojos con su pierna de pollo, y usted se levanta, desde que se levanta ya está pensando en eso. Pero dice la palabra, ayunen, y cuando ayunes, no sea austero, guárdate. El ayuno, amado hermano, nos estimula a dedicar tiempo a la oración. El ayuno nos enseña la autodisciplina. ¿Usted cree que el que ayuna no tiene hambre, no le provoca? Sí, pero es que allí se sujetan las cosas. Y si no puedes sujetar tu estómago, menos vas a sujetar tu corazón, hermano. Si no puedes sujetar el hambre del estómago, ¿cómo vas a sujetar otros tipos de hambre que también tenemos? El ayuno nos enseña a autodisciplinarnos, y el ayuno también nos ayuda a apreciar las bendiciones de Dios, porque el que ayuna está buscando que Dios esté con y que Dios le escuche, ¿no es cierto? Y va a orar hasta que Dios lo escuche. El Señor dice que los actos de sacrificio personal deben ser hechos sin llamar la atención y con sinceridad. No hay que estar luciendo, publicando el ayuno. No diga usted, me voy a mi ayuno.
usted calladito. ¿Para qué? Para que Dios nos recompense. Esa es la manera correcta de demostrar devoción verdadera a nuestro Dios.